Cuando comienzo este pequeño comentario, son las 6 de la tarde con 12 minutos en Chile, se han cerrado las mesas, empezaron los conteos, empiezan a haber algunas elucubraciones menores, pero la verdad es que creo que hay ciertas claridades que se pueden decir antes de conocer los resultados y me parece que esos son elementos muy, muy importantes. Em, En primer lugar, en primer lugar, algo de esto que voy a decir está en el podcast de emergencia que hicimos con Darío para la Cosa Nostra el día viernes. Lo pueden encontrar en mi canal, en el canal de la Cosa Nostra también. Pero aquí hay algo fundamental. Lo primero, ¿quién será el gran ganador de todo este proceso? Desgraciadamente no tengo ninguna duda. Volverá a ganar quien ha ganado todos los procesos existentes, no solo los electorales, todos los procesos políticos del último tiempo me refiero exactamente a un fenómeno de más de 10 años, más de una década, y con sordina bastante más que una década, como unos 15 años, un poquito más, probablemente. Sí, justo un poquito más. Bueno, lo que triunfará en este proceso, en esta elección y en este proceso constitucional va a ser el malestar social. Va a ser así porque lo que se ha construido para poder detener la energía, el tsunami, la potencia del malestar social, arrojándose sobre las bases institucionales y políticas del país, eh, no tiene la capacidad para resistir ese embate, no tiene ninguna posibilidad. Se crearon órganos mucho más grandes, mucho más sólidos, mucho más corpulentos y no funcionaron. Se han formado toda clase de soluciones, no todas bien hechas, la mayor parte de ellas no bien, no hechas adecuadamente, pero no funcionaron. El malestar social triunfará. En segundo lugar, en términos de fuerzas políticas, esa forma de aparición del malestar social va a ser obviamente con un aumento significativo de los votos nulos, blancos, de las ausencias, en fin, a votación, respecto a la última votación, eh, y una sensación además de descontrol en la posibilidad de comprender, esto es muy importante, cuando venga el momento del análisis, en realidad se va a poder decir una cosa y muchas de las cosas van a ser lo contrario también que se pueda decir con la misma validez. No va a ser culpa de los analistas, va a ser culpa de una realidad que en realidad, que en rigor se torna inasible, ininterpretable, porque sencillamente el malestar social establece un principio de oscuridad, un principio de opacidad sobre la realidad. En segundo lugar, asociado a esto, la fuerza política que va a sacar a partido de este proceso va a ser aquella que resulta más disruptiva para la institucionalidad de este proceso constituyente, es decir, para aquellos que están allí para no estar allí, aquellos que son una paradoja en sí mismos, aquellos que están con un voto de protesta adentro para querer llevar esto de nuevo a la afuera. Me refiero al Partido Republicano, que va a tener un muy buen resultado, seguro, y ese muy buen resultado va a estar asociado al hecho de que son el único grupo dentro de los que están postulándose a constituir los consejeros para la redacción de la nueva constitución, que están en contra de que haya una nueva constitución. O sea, están postulando un cargo donde no quieren que ocurra eso. Y van a ser una fuerza muy significativa. Probablemente como lista la más significativa, o al menos compitiendo con la lista del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, eh, donde este sector antes impugnador, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, sobre todo a Prueba de Dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio, este sector antes impugnador del orden social establecido, hoy día aparece como representante de la institucionalidad y se enfrenta entonces con un gran impugnador ajeno, externo, que obviamente no es del todo un impugnador, porque lo que está pidiendo es volver conservadoramente a la Constitución del 80. Pero este sector, los republicanos, tienen una gracia particular y que quiero destacar.
tengo algunos datos más de los que ya presentamos anteriormente en el análisis que hicimos el viernes, como les decía, en el podcast de emergencia con Darío Quiroga respecto a la encuesta de la Cosa Nostra. En ella nosotros señalamos con bastante claridad que había un fenómeno que nos había llamado muchísimo la atención. Y es que cuando uno observaba el voto de los republicanos, encontraba, por ejemplo, que los republicanos tenían una evaluación de los presidentes de la concertación, los presidentes históricos de la concertación, Erwin Frei Lagos. El primer gobierno de Bachelet es como concertación, pero ya con una visión de como la llegada de una disidente, ¿no? Recordemos que era la candidata que no se quería instalar, la candidata que correspondía a la estructura iba a ser Soledad Alvear. Bueno, resulta que la evaluación de los republicanos, esos tres primeros presidentes, Erwin Frei Lagos, es una buena evaluación, o sea, una evaluación idéntica a la de la muestra completa. No es distinta a la muestra completa. Eh, y luego, entonces esto llamó mucho la atención y fui a buscar rápidamente una pregunta donde había una referencia a las transformaciones sociales. Y en esa pregunta, naturalmente, ¿qué necesita Chile? ¿Unas grandes transformaciones con tales y tales condiciones? ¿O moderadas transformaciones? ¿O volver a los 30 años tan criticados en el estallido? 50% de la muestra republicana dice, volvamos a los 30 años. Volvamos a los 30 años. Pero como los 30 años son fundamentalmente concertación, volvamos a los 30 años. Bueno, muy interesante. Entonces dije, bueno, con mi equipo vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mirar y en esa búsqueda eh, hemos trabajado en estos días eh, con los miembros del equipo, fundamentalmente con Ariel Villalobos. Hemos trabajado en tratar de detectar entonces qué es lo que hay aquí. Lo primero que llama la atención poderosamente es que dentro de los republicanos hicimos una clusterización, o sea, separamos los datos dentro de un grupo, de una muestra, en realidad pueden, de una muestra que tiene elementos conjuntos, que tiene elementos parecidos, bueno, podría ser tampoco una muestra general, pero en este caso es una muestra de los republicanos, los que están diciendo que van a votar por republicanos. En ese grupo tratamos de decirle ya, ok, pero sepáreme los grupos dentro de este grupo que puedan tener ciertas distancias respecto al resto. Porque tal vez hay gente que son pinochetistas duros y otros que más bien están pensando en el tema de la delincuencia y otros que están. Entonces, sepáremelos. La encuesta no me puede decir por qué los separó, sabe que los datos los separan, pero no, el contenido de todo eso no es completamente claro, no es completamente transparente. Se puede encontrar algo, pero obviamente la encuesta no pregunta sobre todo, por tanto, se nos va a perder mucho, pero vamos a ver los grupos. Y eh, nos quedamos con la separación que separó en tres grupos. Y en esa separación nos damos cuenta de que las calificaciones eh, a Patricio Elwin, a Eduardo Frei Ruiz Tagle, a Ricardo Lagos, son no altas, sino que bastante altas, más altas que la media en muchos aspectos. Eh, es bien sorprendente, es bien sorprendente. Eh, Porque hay un grupo, por ejemplo, dentro de estos grupos que separamos, que es un grupo que se nota que es una derecha mucho más radical, donde a Elwin le ponen promedio nota 2, a Frey 1,9, a Lago 1,6, pero, y hay otro grupo que le pone unas notas discretas, bajo la media, pero discretas, a los estos tres presidentes. Pero a Michelle Bachelet sí la ataca duramente, le pone un 1,7 y después un 1,4 en su segundo gobierno, en fin. Pero hay un grupo, uno de los grupos que se nos separa, eh, que es el grupo más grande dentro de la votación de los republicanos. Dentro de nuestra muestra ocupa más de la mitad del voto republicano,
que son personas que le ponen a Patricio Elwin un 5,4 cuando la muestra general le da un 4,8. Eh, y que le dan a Michelle Bachelet, por ejemplo, eh, un 4,1 para ser gente de ultraderecha, digamos. A Ricardo Lago un 4,8, a Eduardo Frei un 4,7, y a Piñera en su segundo gobierno le ponen un 4,8. O sea, no le ponen más nota. En su primer gobierno le ponen un 5,4, pero no es una diferencia abrumadora. Más aún, es la misma nota que tiene Patricio Elwin, por de pronto. Hay un grupo dentro del voto republicano que hay que buscar cuál es el atributo que lo hace votar republicano. ¿Es un carácter portaliano? Puede ser, puede ser. Hay datos que dicen podría ser. Pero hay cosas que nosotros no medimos aquí. Por ejemplo, porque no teníamos cómo medirlo en este momento, estábamos viendo otras cosas. Pero por ejemplo, sería interesante ver esto. ¿Cuántos de las nuevas agendas de los sectores, porque estos son grupos que le ponen una nota a Gabriel Boric espantosa, espantosa. Las notas que ponen los republicanos, todos los grupos a Gabriel Boric son espantosas. O sea, hay algo que es irritativo para ese sector, muy irritativo, muy desagradable, muy imperdonable. Ojo, no son personas, normalmente estos grupos uno podría decir, son sectores muy conservadores, muy ancianos, ¿no? No, los grupos dominantes están entre los 30 y 44 años y 45 y 59. Esos dos se reparten la torta, suman un 90% de toda esta votación. O sea, son más hombres que mujeres, son personas que creen que Chile todavía tiene una oportunidad de estar cerca, de estar cerca del desarrollo. Eh, no hay ninguno de estos, dentro de este grupo, ninguno que diga que el valor más importante para la sociedad es la igualdad. El 70% va por el orden. Eh, el, el 100% de estas personas considera que la riqueza es resultado del mérito de la persona que se hizo rica. Eh, ojo, no son predominantemente de los sectores más altos. Eso no es así. Eh, una buena cantidad de población que está en sectores medios y también en los sectores más bajos. No es un tema. Eh, y ojo con esto, no consideran en general, mucho más que la muestra general, que las nuevas generaciones que han ingresado a la política desde movimientos sociales y populares no lo califican de riesgo más de lo que está ocurriendo en general, pero sí de decepción. Riesgo cuando tienes una distancia crítica, un gran odio, ¿no? No, decepción. Decepción crece mucho respecto a la media general. Eh, el 100% considera que Chile está en una crisis. Eh, son muy, como decía, antiboricistas de quién tiene mayor responsabilidad de haber llegado hasta aquí, hasta esta crisis. Contestan el 64% Gabriel Boric. Eso es muy distinto a la muestra general. Eh, y son personas que en general no consideran que lo peor del estallido social fue que fue un plan organizado. O sea, que detrás del plan organizado la tesis conspirativa tiene que ver también mucho con una mirada de la política como algo muy sucio, como algo que se puede llegar hasta tan lejos como eso. Eh, ahí hay una cosa que es bien interesante. Eh, la lista por la que no votaría por ningún motivo eh, es la lista de Unidad para Chile, la lista Suma Apruebo Dignidad, Frente Amplio Partido Comunista más el Partido Socialista. Eh, y
Y esa se lleva el grueso, el 80%, el 81% de la práctica de las preferencias por no votaría por ningún motivo. Eh, y, y ojo con esto, eh, hay un 11% de este grupo que está dispuesto a decir que Chile, para el estallido social, que Chile despertó. No, no son un 11%, es muy poquito, pero bueno, pero no está mal. O sea, eh, y, y son personas que dicen que Carabineros para el estallido social hizo su pega normalmente, que no violó los derechos humanos ni nada de eso. Eh, y son personas eh, que consideran que Gabriel Boric no tiene virtudes importantes del gobierno respecto a la gestión en seguridad, eh, y que consideran que la palabra que más representa la gestión de seguridad del gobierno de Gabriel Boric es la incompetencia, con un 82%. Los niveles de temor sobre el futuro de Chile son muy altos, mucho más altos que la media, y los niveles de esperanza son bastante más bajos que la media. Eh, en ese sentido hay una clara orientación. Quiero decir, es muy importante comprender qué está pasando allí, porque no es solo un voto de ultraderecha, es un voto que podría transformarse mañana en ultraderecha efectivamente, porque ya está migrando hacia allá. Está migrando, pero no sabemos si es porque les molesta la agenda de género o la agenda plurinacional o la agenda antiportaliana o la agenda contra el neoliberalismo o la agenda. No sabemos específicamente. Eh, Eso hay que ser capaz de comprenderlo, entenderlo. Pero hay un grupo muy importante, la mayoría del voto republicano, que es un voto que perfectamente, un porcentaje de ellos puede haber estado en el apruebo del 80%. Y eso es muy, muy importante. Creo que es clave entender que esta elección va a entregar muy pocas claridades, las pocas que hayan hay que atesorarlas y hay que investigarlas con mucha, mucha prolijidad, porque de estos diagnósticos va a depender mucho eh, las posibilidades de recuperación de los estados de legitimidad básicos para que la institucionalidad no solo pueda funcionar para que funcione al tiro lago, sino que para que efectivamente cuando se busquen soluciones, cuando se encuentren soluciones, cuando hayan caminos que se estén trazando, esa legitimidad acompañe esos procesos, porque si no esos procesos van a seguir muriéndose en el camino de sed, tal como está pasando y como probablemente pase hoy, y son las 6:30 cuando terminó esto, tal como está pasando hoy probablemente con este proceso constituyente que empieza un camino en el cual su mejor noticia posible en el futuro es la irrelevancia, la posibilidad de que llegue a ser una constitución que a nadie le importe, pero con un poquito de estímulo esto se cae porque sencillamente el problema es infinitamente más grande que las soluciones que estamos poniendo por delante. Triunfo del malestar social, lo firmo. Así de simple.